En aquel tiempo fue enviado por Deus o anjo Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, da casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando pues o anjo donde él estaba, dícele: Deus te salve, llena de gracia, o Señor es contigo, bendita es tú entre las mujeres. Ella, ao ouvir isto, ficou perturbada com tais palavras, e interrogava-se sobre o significado de tal saudação. Disse-lhe então o anjo: Não recheieis, Maria, pois hallaste graça diante de Deus. Eis que vas a concebir e dar à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de David, seu pai. Reinará por todo o sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, por seu lado, disse ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que eu estou na decisão de não conhecer homem? E o anjo respondeu-lhe dizendo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo proteger-te-á com a sua sombra. É por isso que o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Demais, eis que Isabel, tua parente, acaba de conceber um filho na sua velhice, sendo este o seu 6º mês. Ela que era julgada estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria então exclamou: Eu sou a escrava do Senhor, faz em mim segundo a tua palavra. Cristo. Queridos fiéis, respecto a la fiesta tan bonita de hoy, primera, dos palabras sobre la epístola que está tomada del profeta Isaías. Interesante ver cómo el profeta Isaías profetiza a llegada de un Redentor a través de una virgen. ¿Cómo es que una virgen iba a dar a luz? Es una contradicción, en principio. Y ahí uno ve cómo en el cumplimiento de las profecías se prueba que la religión católica es la verdadera. ¿Por qué? Porque es la única religión en donde hay profecías que se van cumpliendo a la perfección. En su momento eso provocaría una confusión, de decir cómo es que una virgen va a dar a luz. Alguien podría decir, bueno, pero el profeta Isaías dice que el menino que nacería sería llamado Emmanuel y se llamó Jesús. ¿Por qué esta diferencia? Es que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces realmente fue cierto esta cosa, o sea, fue bien dado este nombre. Respecto a la Anunciación ocurre en la casa de Nazaret, o sea, donde vivía la Virgen y donde, según la tradición, Nuestra Señora habría nacido incluso. Esta casa, que hoy en día se conserva en Loreto, en Italia, fue la protagonista de un gran milagro. O sea, Dios permitió que esta casa, en el século XIII, fuese tirada por los ángeles, llevada por un ser, volando, y dejada en donde hoy está. Mas otro día podemos hablar de este gran milagro. Yo quería detenerme un poco en las palabras del ángel. El Catecismo de San Pío X, si vocês lembran o repasan un poquito, fala de esta conversa que tiene el ángel con la Virgen, enalteciendo primero la pureza de la Virgen que le pregunta al ángel: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. O sea que la Virgen tenía feito un voto de castidad y quería cómo iba a ficar este voto ante esta situación de ella ser madre. Ver cómo a Virgen y la cristiandad toda siempre tuvo un gran respeto por la virginidad. Por otro lado, la obediencia de la Virgen, cuando la Virgen dice: tu palabra, cúmplase a tu palabra, así como tú dices. O sea que ella no pone cuestionamientos al cumplimiento de esto. Mas el punto tal vez más
interesante es mostrar la humildad a Virgen. Você imagínense por un momento que vocês están rezando y viene un ángel y les hace un elogio de vocês. ¿Cómo ficaríamos? Ficaríamos, oh, mira, Deus está a reconocer a minha virtud, seguramente. Mas a Virgen actúa de una manera distinta. A Virgen fica perturbada deste elogio de que faz o anjo. Hallaste gracia ante los ojos de Deus, llena de gracia, le dice un anjo. Qué elogio, es la única vez que Deus faz este elogio. Y la Virgen dice que fica pensando qué es esta cosa. Primero, se ve que la Virgen no ficó asombrada por ver o anjo. O sea, esto muestra que la Virgen estaba acostumbrada a ver anjos. Es lógico, cuando hay santos, por ejemplo, Santa Gemma Galgani, que falaba con su anjo custodio desde pequeñita, imagínense que si hay santos que falaban con su anjo, como la Virgen no iba a falar con sus anjos, que yo creo que tendría más de uno. Primero, entonces, no es que se perturba por la presencia del anjo, sino se perturba por el elogio que recibe. Y esto es interesante porque esto nos hace considerar de que la Virgen usaba su cabecita. O sea, razonaba estas cosas. Porque la Virgen podría pensar perfectamente si esto no vendría a ser una tentación de demonios. Imagínense vocês que se le aparezca un anjo a vocês o a algunos de nosotros y nos dé un elogio y alimente nuestro ego y nuestra soberbia. Un demonio haría estragos en nos. Por eso es interesante ver que la Virgen era una persona muy... hacía actuar su cabeza, no se movía solo por impresiones. Entonces debemos tomar el modelo de nuestra Madre y analizar las cosas que se nos dicen. Hoy en día, ¿cuánto mal se hizo con el tema de que la obediencia cega? Fulano dice tal cosa y entonces el obispo dice tal cosa, el párroco dice tal cosa, el papa dice tal cosa, hay que obedecer. Piano, piano. Hay que ver qué es lo que se dice. Hay que ver si lo que se dice, lo que se está a mandar, no contradice lo que Dios manda. Este error de la espiritualidad, desgraciadamente tan a veces machacado con que la obediencia debe ser cega. No, la obediencia no debe ser cega. Por eso Dios nos dio la razón, para ver si lo que se nos está a mandar está bien o está mal. Porque si lo que se manda va en contra de lo que Dios manda, no podemos obedecer. Los mismos judíos, los fariseos, decían a Cristo que deje de predicar, que el último año de pregación de nuestro Señor Cristo estaba excomulgado de la sinagoga. Cristo no obedecía a sus superiores, entre aspas. ¿Por qué? Y porque los superiores eran unos corruptos, religiosamente falando por lo menos. Habían corrompido la fe. Entonces, cuando hoy en día se nos dice, no, pero el párroco dice tal cosa, el obispo dice, tranquilo, piensa. Si el párroco, el obispo o incluso el papa nos está a decir cosas que contradicen la tradición de la iglesia, que contradicen lo que Dios nos ha mandado, disculpen, pero hay que salvaguardar esto. Como decíamos en Lefebvre, el gran golpe de Satanás fue destruir la fe por obediencia. Machacando el tema del hay que obedecer, que la virtud de la obediencia.
La virtud de la obediencia es una virtud moral, lémbrense. No es una virtud teologal. Las virtudes morales están por debajo de las virtudes teologales: fe, caridad, esperanza. Entonces, la obediencia siempre tiene que estar sumisa. Se obedece en virtud de la fe, no a la inversa. Obedezco en tanto y en cuanto lo que se me obedezca no contradice la fe o la moral católica. Un ejemplo. Días pasados encontré revolviendo papelinos. Un papelito, Observatorio Romano, diario oficial del Vaticano. El cardenal Ratzinger, el que después fue Benito XVI, y hoy es el Papa Emérito, una cosa totalmente inusual. Bueno, dejemos esto. El cardenal Ratzinger en su momento da un documento para ser aplicado en todos los seminarios del mundo. En los seminarios, los alumnos, los seminaristas, tienen la obligación de hacer cursos de ecumenismo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un figlio que quiere ser seminarista, lo mandas con toda la ilusión del mundo a un seminario. Bien. Y en el seminario, estos modernistas obligan, por obediencia, a que este menino que tú mandas con la ilusión de que sea un buen sacerdote católico, vaya a una sinagoga, a una mezquita, a un templo evangélico, a una secta como el Evangelio Cuadrangular, lo que fuese, a vivir su culto. Eso estaba excomulgado antes en la iglesia. Alguien que hacía esto tenía excomunión. Y ahora resulta que Roma obliga a hacer esto a los seminaristas. Y ojo, no es una letra muerta, esto se practica, ojo. Entonces, si tú mandas tu filho a un seminario diocesano o a una congregación, no te asombre que a mañana pierda la fe, o a mañana, no sé, termine siendo pastor o cualquier cosa menos un sacerdote católico. Entonces, esto como un ejemplo de tantas barbaridades que se nos dice. Entonces, la humildad de la Virgen, el raciocinio que hace la Virgen, debe ser para nosotros un ejemplo, un modelo. Primero, bueno, por supuesto, de humildad. Cuando se nos elogia por algo, hay que ver si realmente ese algo es una cosa cierta o o es que de alguna manera es el demonio que nos está a tentar. Y segundo, también que razonar lo que se nos manda. Razonar, para eso Dios nos dio la inteligencia. Cuando la inteligencia le demuestra la voluntad de que no hay obstáculo contra la fe o la moral en lo que se me manda, pronto, ahí obedezco. No hay problema. Pero si hay un obstáculo contra la fe, no. Es lo mismo que pasa con un pai. Un pai no le puede mandar, por ejemplo, a un filho a hacer algo malo. Supongamos que un pai le manda a su filho, vete y roba 1 kilo de tomates. Porque ahora vale mucho. El filho tiene todo el derecho del mundo de decir, oh pai, tú eres mi pai, ninguém está a brigar contra esta cosa, ninguém está a oponerse a esto, pero no puedo ir a robar porque esto va contra la ley de Dios. Esto es lo que se debe hacer. Si obedece el filho a esta orden de un pai, el filho está a cometer un abuso, la obediencia, o sea, una obediencia servil. Es un pecado esto, no es una virtud. Entonces, de igual manera, algo que era tan elemental, hoy en día, cuando se habla de cuestiones religiosas, se nos dicen cosas tan absurdas, como dicen, por ejemplo, otro ejemplo, los ministros de la Eucaristía.
Los ministros de la Eucaristía es un invento absolutamente nuevo, jamás existió esto en la iglesia. Hoy en día un párroco elige a las personas que tengan cada mascarita de buenas y pronto supuestamente hacen un cursito y ya pasan a dar la comunión. Esto nunca se dio esto. ¿Por qué? Y no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? A veces me ha tocado de hablar con una ministra de Eucaristía y yo le digo, a veces nos ha tocado de hablar con una ministra de Eucaristía y decirle, Melina, tú no puedes ser ministra de Eucaristía. No, pero yo tengo permiso del obispo. El problema es que no tienes permiso de Dios. No, pero yo tengo un papelito que dice, puedes juntar todos los papeles del mundo. Yo quiero ver cómo vas a verte cara a cara con Dios cuando te diga, tú no podías tocarme. ¿Por qué a los sacerdotes se les besa a mano? Porque las manos del sacerdote están consagradas. El obispo, cuando lo ordena sacerdote, le pone un santo óleo, es un óleo que tiene unas bendiciones especiales, y le refriega el óleo en las manos. ¿Y para qué esta cosa? Para que pueda tocar a Dios a partir de esto. Los ministros de la Eucaristía no le ponen esto. Entonces, solo los sacerdotes pueden tocar a Dios. Lémbrense el ejemplo, ahora ya que estamos en la Pascua, y lo hemos leído hace poco tiempo. Cuando la Magdalena, por ejemplo, va a ver el sepulcro, y ve que en el sepulcro no está Cristo, y está ahí llorando, pensando que alguien robó el cuerpo de Cristo, ve que se acerca un hombre y le dice, ¿por qué lloras? Y la mujer piensa que es el jardinero. Y dice, no, es que han robado el cuerpo de Cristo, dime dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. Y el jardinero, que no era el jardinero, es Jesús, le dice María, y cuando la nombra, María Magdalena reconoce a Jesús y se va a tirar a los pies de Jesús. Y cuando se va a tirar a los pies de Jesús, Jesús la detiene, dicen que le pone el dedo en la frente, le dice, no me tangere, no me toques. Y sin embargo a Tomás, el que dudaba de la resurrección de Cristo, le dice, pon tu dedo en mi mano, en el buraco de mi mano y tu mano en mi costado. ¿Por qué? A esta mujer le dice que no me toques y al apóstol le dice, tócame. Porque el apóstol era sacerdote. Está claro. Entonces, una mujer, imagínense, ojo, que esta María Magdalena fue de las pocas que tuvo la valentía de seguir a Cristo hasta la cruz. Tenía, si se quiere, derechos a tocar a Cristo y sin embargo dice, no me tangere, no me toques. Y ahora viene una ministra de la Eucaristía a mexer en la hostia como si fuese una borrachina blanca. No. Esto no es católico. Entonces, cuando se ven estas cosas, hay que advertir, porque mucha gente, cuidados, lo harán con la mayor buena voluntad, pero no deben mexer en la Eucaristía. Los sacerdotes están preparados incluso para purificarse cuando se toca. Vean vocês. Presten atención. El sacerdote, ¿qué hay aquí? Aquí hay pan. Ahora hay pan. Una vez que el sacerdote toca, consagra, ¿aquí qué hay? ¿Dónde está Fernanda? ¿Qué hay aquí una vez que hay consagración? Menos mal que tienes tu apuntador. Bien. Van a ver que el sacerdote cada vez que toca la hostia consagrada, tiene la delicadeza de, antes de tocarla, se ayuela. La toca, a veces tiene que elevarla, en fin, lo que tenga que hacer, la deja de nuevo, y las partículas del facto de tocarla, hace esto en el cáliz.
para que las partículas que yo estoy a percibir al tacto, pero no las veo, caen dentro del cáliz. Y después me vuelvo a arrodillar. ¿Por qué tanto arrodillar? Porque estoy tratando a Dios. No estoy tratando cualquier cosa. Cuando yo me pongo cuando uno piensa que tiene a Dios en sus manos y después Dios te tiene a ti. Si yo no lo trato bien a Él, ¿cómo me tratará Él a mí cuando yo esté en sus manos? Él quizás me diga, vete embora, no prestas para nada. Entonces por eso tengo que tratarlo muy bien. ¿Y quién va a tener tantos cuidados, tantos melindres? Además, por supuesto, más que merecidos. Si no es un sacerdote, un ministro de lo que... Yo lo he visto, lo habrán visto ustedes también. Me lembro una vez en Italia, sentí un barullo, estaba dentro de una iglesia, estaba visitando una iglesia, y me sentí un barullo en una capela lateral. Y unas mujeres, me lembro, me acerco, eran dos mujeres, ministras de la Eucaristía, que venían de no sé dónde, habrían dado la comunión a los doentes, no sé, y estaba ahí, pusieron la cosita ahí, donde ponían las hostias, y una hablando con la otra, bien algo italiano, que cosa que se entera hasta el menino que está en el bar del frente. ¿Qué respeto hay? Y además el sacerdote, cada vez que hace esto de ayodellarse, purificarse los dedos, ayuda al sacerdote a no acostumbrarse a tratar con Dios, digamos, a no, ¿cómo se dice?, a vulgarizar un trato con Dios, a no hacer algo así muy como de rutina. No. Por eso que la misa nueva, además, cuidado los sacerdotes que la dan. Porque un facto, vean si estas cosas ya no se hacen en la misa nueva. No, la misa no tocan, no dejan, no hacen ninguna reflexión, no, este cuidado de las... no existe más. Entonces el mismo sacerdote comienza a creer de que esto es un pedazo de pan, simplemente. Ya lo sumo simboliza a Cristo, pero no es Cristo. Como lo dijo este famoso Fabio de Melo. La estrella del sacerdocio brasileño, dice semejante herejía y los obispos ni lo tocan. ¿Por qué? Porque Fabio de Melo dará muchas almas a la iglesia. ¿Cómo se llama? Pues, bien. Entonces, cada pasaje de la Sagrada Escritura tiene una enseñanza y a veces pensamos que ya la hemos acabado y no, es palabra de Dios y entonces cada vez podemos sacar más provecho, más fruto. Entonces meditar en la Anunciación es precioso y meditar en la Anunciación es, entre otras cosas, meditar en que la humildad es una gran virtud, pero siempre, y la obediencia también, pero siempre, concretamente, en el tema de la obediencia, debe ser una obediencia razonada, y ver de que no se vaya nunca a ir contra la obediencia, contra Dios, que vaya contra la fe o contra la tradición. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia de una perfecta humildad y una perfecta y santa obediencia, siempre sujeta a lo que Dios nos mande. Ave María Purísima.